Un saludo desde la Fundación Contactos Dharma a todos los comerciantes que hacen parte de las asociaciones de mercados campesinos, resaltando su excelente trabajo, resaltando esa conexión que están haciendo para promover que los productos vayan directo desde el sitio de producción al cliente y así optimizar el servicio y además disminuir los costos. Por tema de pandemia, se estableció la resolución 749 del 2020, que es aplicada por alcaldías en las diferentes zonas, comprendiendo los protocolos de bioseguridad. Dentro de esos protocolos de bioseguridad tenemos el uso del tapabocas, el lavado de manos, la demarcación del distanciamiento y muchos otros detalles que están comprendidos para cada negocio, para cada asociación dentro de este título de protocolos de bioseguridad. Resaltamos dos acciones preventivas del COVID: el uso obligatorio del tapabocas y el lavado de manos. Un lavado correcto de las manos puede salvar nuestra vida. La resolución que rige el manipulador de alimentos es la 2674, expedida en el 2013 y cuya exigencia es el cumplimiento de 10 horas. Desde la Fundación hemos dividido esas 10 horas en dos ciclos. Un primer ciclo donde vemos las generalidades de BPM, generalidades de la resolución 2674, las definiciones de contaminaciones, ETAs y PEPs. Aquí tenemos un resumen de cada uno de estos conceptos, ya que la capacitación en sí, este primer ciclo, comprende 6 horas. Un segundo ciclo, donde se trabaja el plan de saneamiento, la norma HACCP y una parte de legislación, haciendo un comparativo entre el decreto 3075 del 97 y la resolución 2674 del año 2013. Las definiciones, los términos técnicos en los cuales nos pueden preguntar cuando tenemos una visita de cualquiera de las entidades que se encargan de verificar el buen funcionamiento en el área alimentaria. Inocuo significa producto apto para el consumo humano. Hemos de resaltar aquí que este término técnico ha ocasionado en muchos sitios incluso el cierre de un negocio, ya que cuando la persona no tiene claro el concepto y le preguntan sobre la inocuidad de sus productos, debemos ser claros en que estamos trabajando por esos productos que sean aptos para nuestros consumidores. Y siempre lo vamos a definir desde el término técnico para cualquiera de los funcionarios. BPM significa buenas prácticas de manufactura. ETA significa enfermedad transmitida por alimentos. Existen más de 250. Para dar una respuesta específica de cómo manifestamos la prevención de las ETAs, debemos enmarcarnos en un contexto y lo vamos a hacer desde un ejemplo. Si 3 personas consumieron exactamente lo mismo, ¿por qué será que cada una de ellas presenta reacciones diferentes? Una de ellas puede presentar vómito o diarrea, una siguiente se nos puede ir al hospital y otra puede fallecer. Aquí para determinar la gravedad que ocasiona una ETA en el organismo, tenemos como conclusión que depende del sistema inmunológico, ya que quien tiene excelentes defensas, el mismo organismo expulsa lo que no le sirve. Quien tiene defensas medias requiere la ayuda médica, por eso lo llevamos al hospital, se nos puede demorar 1 o 2 meses, igual lo salvamos. Y quien tiene las defensas, como diríamos en salud, un pacientico que tiene las defensas extremadamente bajas, puede, al consumir un alimento que no esté inocuo, le podría ocasionar la muerte. Aprovechamos aquí para ver este dibujito, que es el COVID-19, y que también el sistema inmunológico influye en este contagio. Siempre debemos tener esas defensas altas para evitar no solo el COVID, sino cualquier otra enfermedad.
Viendo el tema inicial que nos dice que una de las acciones primordiales para prevenir el COVID es el lavado de manos, es bueno aclarar que la composición del COVID es grasa y aquellas patitas, digámoslo así, que presenta son las que se adhieren al sistema respiratorio. Nos hablan de un lavado de manos durante un mínimo de 20 segundos y debemos ser muy claros en afirmar que esos 20 segundos implican el contacto del jabón con la piel, un mínimo de 20 segundos para lograr debilitar la partícula del COVID. PEP significa primeras en entrar, primeras en salir. Todo lo que mercamos, lo que primero entra, lo primero que se consume. Si hablamos de producto preparado, lo primero que se preparó es lo que debe salir, y eso lo hacemos cotidianamente, sino que a veces cuando escuchamos el término PEPS no lo tenemos claro. Cuando hablamos del sistema PEPS, es ese sistema de rotación en el almacenamiento de los alimentos. Algunas de las bacterias que ocasionan las enfermedades transmitidas por alimentos son la salmonela. Se encuentran en el huevo, el pavo y el pollo. El manejo de estas carnes debe tenerse muy en cuenta, hacerlo dentro de la conservación de la cadena de frío. Y el manejo de los huevos, para la norma, siempre deben estar en cubeta con tapa. O si utilizamos la cubeta tradicional, debería cubrirse con papel vinil PET. La enfermedad que ocasiona es la salmonelosis. Aquí tenemos que está prohibido que los huevitos estén en cubeta normal destapados o que los tengamos en un recipiente. Si no tenemos la cubeta de tapa, se pueden utilizar dos cubetas tradicionales y se podría envolver en vinipel. O por lo menos que esté esta cubeta vacía encima, de manera que evitemos que se volatilice la salmonela. Bien, el cisticerco es una bacteria que se encuentra en la carne de cerdo y produce la enfermedad llamada cisticercosis. Esta bacteria, si se va por médula espinal, ocasiona esta inflamación en el cerebro que podría llevar al paciente a quedar como un vegetal. De ahí que muchas personas le tengan terror al consumo de esta carne. Dentro de las 10 horas que la norma nos pide, se deben ver muchos apartes de nutrición, porque igual estamos trabajando con manipuladores de alimentos. Sin embargo, en este resumen solamente vamos a dar unos tipsitos acerca de la carne de cerdo. Es una carne que tiene una propiedad específica. Empecemos porque la norma nos dice que solamente deberíamos consumir cerdo tecnificado, quiere decir que están en un sitio totalmente aséptico, totalmente limpio, que solamente se mantienen con concentrado y que al nacer les aplican la respectiva vacuna contra el cisticerco. Esa carne tiene una vitamina importante para el ser humano, que es la tiamina. Esta tiamina funciona mucho en pacientes que presentan alergias a la picadura de insectos, también en pacientes que presentan calambres musculares, generalmente les formulan la tiamina. También respecto a la carne de cerdo, debemos saber que la concentración de ácido úrico es menor que en la carne roja para aquellos pacientes que tengan antecedentes de artritis, artrosis o cualquier otra inflamación articular. Para ellos lo ideal sería consumir carne de cerdo y no carne roja, y aquí destacamos que a veces por desconocimiento se hace lo contrario. Viene el Clostridium botulinum, una bacteria que se encuentra generalmente en los envases inflados, pueden ser envases de lácteos, también pueden ser enlatados. Cuando el envase se infla, cuando presenta un cambio en su forma, al destaparlo, generalmente expide un gas, hace como una explosión. Ahí está el Clostridium botulinum que sobrevive sin oxígeno y al paso del tiempo las toxinas que generan se encargan de ensanchar los envases. La enfermedad que produce es el botulismo. Es una enfermedad que en su fase más avanzada se destaca, se caracteriza porque la persona presenta los llamados ojos saltones, cuando los ojos tienden a salir de la órbita. Ese mismo Clostridium botulinum es la base, a nivel clínico, es la base del famoso Botox.
Por ello hay que tener muy en cuenta que sea trabajado en un laboratorio especializado para contrarrestar los efectos secundarios que pueden llegar a ser la deformación total del rostro. Rechace las latas golpeadas. El químico que se encuentra dentro de toda lata, si esta es golpeada, va a caer en el producto. A menos que en el momento nos demos cuenta que cayó la lata y saquemos el producto de inmediato a otro recipiente, lo podríamos consumir. De lo contrario, si esa lata no sabemos desde cuándo está golpeada, lo que debemos hacer es desechar el producto. En el ganado vacuno se encuentra la brucela que ocasiona la enfermedad denominada brucelosis. Por eso, la labor de las UMATA en cada región es certificar las fincas libres de brucela. Así como ocasiona el aborto en un animalito, cuando una mamita gestante consume leche o carne de un animal que estuvo enfermo, podría abortar y también puede tener complicaciones de su salud más adelante, tanto ella como su bebé. Viene la Escherichia coli, la resumimos como E. coli, muy conocida, muy nombrada generalmente en los noticieros o en los hospitales cuando se presenta intoxicación alimentaria. Generalmente hablamos de que hay 100 o 200 personas intoxicadas con una torta y se dice que la bacteria persistente fue la E. coli. En otro sitio pueden decir 50 personas intoxicadas con ensalada y la bacteria persistente fue E. coli. La pregunta es, si se encuentra en la materia fecal, ¿cómo llegó a los alimentos? En este punto se debe al lavado de manos incorrecto. Volvemos a retomar el lavado de manos con un mínimo de 20 segundos y además aclarar cuando nos hacen la pregunta cuántas veces en el día un manipulador lava sus manos, la respuesta correcta es cada cambio de proceso. Y esa es la práctica que se debe tener constantemente en cualquier negocio, en cualquier actividad. Luego la leptospira se encuentran roedores y la enfermedad que produce se denomina leptospirosis. Se asume, muchas veces se dice que los roedores no comen verduras y está comprobado, como se puede ver en las imágenes, que ellos sí lo hacen. Así que tanto en los cultivos como en el momento de la cosecha, lo que se recomienda es que todos los productos estén empacados para que no le demos chance a que estos animalitos los puedan consumir o puedan dejar su leptospira regada por todo sitio por donde pase. Cuando hablamos de los equipos, los accesorios, los utensilios, todo lo que se usa en los procesos, en la noche debemos lavar y desinfectar y al otro día debemos volver a realizar la misma acción porque esta laminita está muy cómica, pero es muy cierta. El que no ayuda no come y el ratón de la casa efectivamente está ayudando. Así que en la noche no sabemos si pasó por donde tenemos nuestros mesones de proceso, los utensilios de trabajo, por lo cual se recomienda volver a realizar el proceso cuando se inician labores. ¿Cuáles son los 4 grupos de contaminación y cómo los previenes? Los 4 grupos son física, biológica, química y cruzada. Ahora, la física se define como una partícula inerte que cae en el alimento y podemos estar hablando de un anillo, de un arete. Por lo tanto, está prohibido para el manipulador de alimentos tener cualquier tipo de accesorios. Ahí está el anillito en un delicioso postre y muchas otras cosas podrían pasar ahí. La biológica se define como un ser vivo que cae en el alimento. Los ejemplos podemos ver los insectos, los vemos cuando están en alguno de los alimentos y asimismo hay otros seres vivos que solamente serían visibles al microscopio y que también generan contaminación biológica, tales como el estornudo, la saliva y la sangre. La norma nos dice que si el manipulador de alimentos tuvo una cortada en sus manos,
no debería estar procesando alimentos o manipulándolos. Sin embargo, a veces ocurre que la persona está en su labor y no hay quien lo reemplace. Por lo tanto, deberá lavar y desinfectar esa herida, colocar micropore o, según el caso y el tamaño de la herida, hará un apósito con una gasa quirúrgica fijada con el micropore. La contaminación química nos habla de todos los elementos en general que podamos tener para realizar el aseo en nuestra área de procesos. Así que ahí vamos a enumerar los jabones, los desengrasantes, el hipoclorito, etc. La norma nos dice que también ocasiona reporte por contaminación química el gas y el óxido. Cuando estamos haciendo los procesos en cocinas y el funcionario llegara a hacer la visita y percibe una fuga de gas, de inmediato va a reportar todo el negocio en contaminación química. Así como las canastillas, los elementos, la estantería, los congeladores en su parte de abajo, las estufas que presenten óxido, también será reportado todo el negocio en contaminación química. Y aquí es el llamado, amigo comerciante, para estar muy pendiente de esas estanterías, de esas partes de abajo de los congeladores y toda superficie metálica que pudiese en algún momento presentar óxido, para que en el momento que la visita sea realizada todo esté perfectamente limpio, perfectamente arreglado y no realicen este reporte. Ahora, el manipulador de alimentos contamina químicamente cuando se aplica maquillaje, esmalte, geles, lociones. Y la razón por la cual la norma prohíbe este tipo de elementos, tanto en damitas como en caballeros, es primero por la salud, porque todos estos son compuestos que tienen en su preparación polímeros y proteína. La proteína es el alimento favorito de las bacterias y cuando estamos en zona de calor y humedad, pues ellas van a buscar los sitios como las pestañas, las cejas, si es el caso que tengan delineador y pestañina respectivamente, los van a buscar para consumir ahí la proteína. Por eso, la razón por la que se prohíbe estar maquillado o aplicarse cualquier tipo de estos elementos es por salud del trabajador del área alimentaria y en segunda instancia para no contaminar el producto. Cuando hablamos de contaminación cruzada, tenemos aquí un ejemplo donde están procesando la mora para un delicioso dulce o para unas mermeladas y está en la misma área de procesos está una cuajada. Se asume que son procesos que deberían hacerse o en diferentes tiempos, si hay una sola mesa de trabajo, un solo sitio, o en diferentes áreas, si se tiene la posibilidad. Hay que evitar al máximo el tipo de contaminación cruzada. En este caso, ya con productos preparados, podemos ver la dimensión de una contaminación cruzada. Aquí todo está destapado, así que todo se contaminó con todo. Además, tengamos en cuenta que ahí nos está usando el tapabocas, por lo cual hay mayor contaminación. Y hoy día con COVID, pues esto sería, digamos que una acción de altísimo riesgo el estar sin tapabocas en estos sitios donde toda la comida está descubierta. La contaminación cruzada también se puede dar en los cuchillos y en las tablas de picar. Por eso generalmente, según el producto que se maneje, les exigen un set de tablas de picar, generalmente de colores, y un set de cuchillos para evitar que se utilice el mismo cuchillo para diferentes productos o la misma tabla con ese mismo fin. La contaminación cruzada también se puede dar en neveras. Aquí tenemos un visto bueno para una nevera donde todo está empacado en recipiente plástico con tapa, pero también tenemos un prohibido en la parte de abajo donde se ha dejado todo sin tapa y además vemos unos huevos que según lo vimos antes, pues ahí se volatiliza la salmonela y está contaminando absolutamente toda la nevera. Contaminación cruzada también se puede dar por áreas cuando están en los procesos y les da por ir al baño, no se retiran el uniforme, así que en el baño hay cantidad de bacterias. Pero si tan solo pensáramos en la Escherichia coli,
y en el virus de moda que es el COVID-19. Solo con esos dos que se adhieran a tu uniforme, pues vamos a realizar en el área de procesos una contaminación excesivamente peligrosa. Así que por seguridad, tener en cuenta que no hay que moverse con ese uniforme a otras áreas fuera de la de procesos, porque eso se le llama contaminación cruzada por área. Asimismo, cuando la norma dice no llegar con uniforme desde la casa al trabajo ni regresarse con uniforme a casa, obedece a la protección de la salud del trabajador y su familia, ya que durante todo el día se han recogido miles y miles de bacterias y llegamos a saludar a los niños, a saludar a la familia e incluso a saludar a la mascota. Así que es algo que la norma lo hace también, protegiendo siempre al trabajador del área alimentaria y a su familia. Puedes lavar y desinfectar en un solo paso. Hay sitios donde cogen el jabón, le agregan el hipoclorito, le agregan agua, una espuma maravillosa y con eso van a lavar sus pisos, sus paredes, sus baños, etc. El uno inhibe la acción del otro, por lo cual no es efectivo para las bacterias. Pero la persona que ha realizado esta maniobra se va a dañar sus bronquios, sus pulmones y además va a sacar un tiquete a un cáncer. Por lo tanto, se debe realizar en dos pasos. Paso número 1, lavar, es retirar toda partícula visible, ya sea del piso, de un mesón, de una silla, y eso se hace con agua y jabón. El paso número 2 es desinfectar con hipoclorito las superficies. Ahora, ¿cómo se mide el hipoclorito? Está prohibido hacerlo a chorrito o por tapita. Por eso siempre al lado del hipoclorito debe estar una jeringa o un vaso medidor. Además, se les entrega la tabla donde está la dosificación del hipoclorito que debe estar en lugar visible para que eviten colocar mayor cantidad de la requerida normalmente. ¿A dónde va a parar tu aceite usado? Generalmente lo colocan en el grifo y vemos que según los estudios, por 1 litro de aceite usado se contaminan 1000 de agua. Además, se corre el riesgo de tapar el grifo. Asimismo, pues la tubería en algún punto sale a la naturaleza y es cuando ocasiona este tipo de impacto ambiental. Por lo tanto, el aceite se debe reenvasar para darle el uso adecuado. Ese uso adecuado pueden ser jabones, pueden ser combustibles, así que se va a tener un recipiente donde va a recibir todo el aceite que ha sido usado, se coloca ya para darle curso a las empresas que lo trabajan y sacan esos nuevos productos. Ahora, ¿por qué no se debe reutilizar el aceite? Porque todo lo que pasa por un aceite que ya fue usado se carga de algo llamado radicales libres, que al ser consumidos por el ser humano van a disparar las células cancerígenas. Y tal vez antes de poder descubrir el cáncer, donde se empieza a ver es en un envejecimiento prematuro por el alto consumo de radicales libres. Así que se debe tener la precaución, utilizar las cantidades mínimas de aceite para que no se vaya una gran cantidad allá a ese recipiente que está recogiendo el aceite usado y no haya una pérdida económica. La invitación a los comerciantes es para que utilicen y para que esto lo concienticen desde su casa, utilizar cantidades mínimas de aceite para que el residuo que quede pueda ser desechado y no se vuelva a reutilizar. Ahí están los productos que se pueden obtener del aceite. Luego vamos con el requerimiento en cuanto a uniformes y presentación del personal manipulador de alimentos. La norma nos dice que los uniformes deben ser colores claros con excepción de la gama del gris. No se admiten los grises porque están usando gris claro, gris oscuro, tendiendo a negro. Y pues para la norma lo ideal es usar colores claros precisamente para verificar la limpieza. Y en algunos casos lo decimos de esta forma, es para que se vea la suciedad
y precisamente el manipulador de alimentos tenga que cambiárselo diariamente. En una toxinfección alimentaria hay presencia de toxinas y microorganismos. ¿Qué pasa cuando una fruta aparece con esta toxina? Suele ocurrir que le quitan esa parte y utilizan la fruta. Si vamos a probar ese resto de fruta, el sabor ya cambió porque la toxina se ha dispersado por toda la fruta. Por eso es que para la norma es indispensable que cuando aparece la toxina se haga el desecho de absolutamente toda la fruta. Incluso si hablamos de una papaya, de una guanábana que pueden pesar 10 libras cada una y le apareció un puntico donde está la toxina, eso implica que ya se deseche la fruta completa. Porque si eso llega a un niño o a un abuelito que tengan las defensas muy bajas, les podemos ocasionar un daño grave en su salud. La clasificación de los alimentos según el riesgo han sido clasificados en alto riesgo, medio riesgo y bajo riesgo. Para esto el INVIMA ha expedido unos documentos y de ahí partimos con que el registro sanitario es para productos de alto riesgo, el permiso sanitario para medio y la notificación sanitaria para bajo riesgo. Una botellita de agua, por ejemplo, está en alto riesgo. Incluso el agua, por ser producto vital, si está en garrafa, botella o vaso, siempre va a estar en alto riesgo. ¿Qué otros productos dejaron en alto riesgo según la resolución? Está todos los derivados lácteos, por eso en un yogur encontramos registro sanitario en Lima. Está todos los derivados cárnicos, así como un paquete de mortadela, un paquete de salchichas. Todo eso tiene el registro sanitario porque son de alto riesgo. El celular. En 1 centímetro cuadrado del celular se encuentran 162.000 bacterias. Para que nos demos cuenta, cada uno en su celular, la dimensión y la cantidad de bacterias que puede tener. Además, muchas veces llevan el celular al baño porque es el único momento de chatear y luego van al área de procesos. Volvemos al punto que en el baño hay millones y millones de bacterias, pero si solo pensáramos como ejemplo en la Escherichia coli y en el COVID-19, imagínense la contaminación que estamos llevando a nuestros alimentos. Así que por eso el uso del celular en área de procesos está absolutamente prohibido. ¿Qué pasa? Pueden ocurrir accidentes por estar pendientes del celular y esos accidentes podemos tener cortadas, quemaduras y explosiones. Recordemos que la batería del celular es muy sensible al calor. Suelen dejarlo junto a las estufas, junto a los hornos y se corre el riesgo de que explote y puede acabar con un local. Cuando estamos hablando con el celular en nuestro cuellito, se afectan las vértebras cervicales, zonas del cuello, y también cuando utilizamos los audífonos, además del diagnóstico auditivo que se está presentando, como junto al tímpano está ubicado el centro de equilibrio, se puede presentar también el famoso vértigo, que antes se presentaba solamente en personas mayores. Hoy día tenemos un diagnóstico muy alto en jovencitos que padecen del vértigo sencillamente por el uso continuo y a altos volúmenes de los audífonos. Felicitaciones a todos los que hacen parte de las asociaciones de mercados campesinos. Es una labor que se destaca por esa necesidad de crecer, necesidad de llevar sus productos directamente de la tierra a sus clientes. Y también se caracterizan estas asociaciones por un trabajo en equipo, logrando establecer que cada uno con su producto y además con sus talentos, con sus habilidades, puedan generar un contexto donde se le brinde al cliente realmente la satisfacción con los productos que compra.
Así que este ha sido un pequeño, un mínimo resumen de lo que es la capacitación del ciclo número 1. Por lo tanto, la invitación a realizar la capacitación completa, a poderse certificar en manejo higiénico de alimentos y bebidas, contamos con el aval de la Secretaría de Salud de Cundinamarca para poderles certificar a ustedes y para poderles dar esos conceptos básicos y sencillos que son primordiales en el desempeño de sus actividades. 317-269-5200, 313-355-9519, los números donde estamos atentos para agendar su capacitación, ya sea de manera virtual o de manera presencial. Bendiciones.